Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a hablar del riesgo de incendio por autoignición de dispositivos o equipos electrónicos. En instantes vamos a ver de qué se trata este tema. Después Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a brindar información sobre seguros para el hogar. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre alternativas de inversión y estamos a muy pocos días del balotaje y muchos ahorristas están buscando resguardo contra lo que puede suceder a partir del lunes, tras una campaña electoral en la que el ministro candidato profundizó los desequilibrios de la economía con medidas electoralistas. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, Ale. Bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para posicionarse, ¿no?, de cara a esta contienda electoral del domingo? Bueno, ante todo hay que entender que hay un dólar subsidiado hoy en la economía, que es el contado con liquidación, ¿no? Ese dólar hoy cotiza en algunos momentos inclusive por debajo del MEP, ¿sí? Cuando siempre generalmente es al revés, ¿no? O sea, para sacar dinero del país uno tiene que pagar generalmente un 2-3%, ¿sí? Hoy el contado con liquidación, que es el dólar puesto en el exterior, ¿sí? Vale un 2-3% menos que el dólar puesto acá. Claro. Entonces, eso lleva a que los CDRs estén subsidiados también, porque tienen implícito el valor del dólar contado con liquidación. Y en esa línea me parece que es interesante para aquellos inversores, digamos, más conservadores, ir a algún papel que pague altos dividendos, como puede ser el papel de AT&T, con un 7% de dividendos, un papel que tiene poca volatilidad generalmente y que es tranquilo como para, digamos, esperar y quedarse a cobrar los dividendos. Vamos a enfatizar, ¿no?, que esta es una opción que está disponible, ¿no?, para cualquier persona, que de manera muy sencilla se abre una cuenta comitente en una institución de mercado de capitales local, ¿no? Por supuesto, me llaman a mí y le abrimos la cuenta enseguida, compran CDRs con pesos o con dólares, lo pueden hacer, ¿sí?, en el mercado local. Y, por otro lado, te quería traer una un poquitito más agresiva, Petrobras. Petrobras vale lo mismo que hace casi 14 años atrás. ¿Sí? Se testea todo el tiempo una resistencia de $15 y ahora parece que la va a quebrar al alza. Interesante, el price earning de Petrobras es casi un regalo, 3.4, que para un price earning promedio del S&P que está cerca de los 19 es realmente muy barato. Y una cosa interesante, es la cuarta empresa del mundo que más plata gana. Alternativas muy interesantes, pero recordemos, ¿no?, para aquellos que por ahí quieren evitar, ¿no?, la volatilidad de una acción, de un CDR, que se pueden dolarizar de manera más económica que en el mercado informal a través del mercado de capitales, ¿no?, con el dólar MEP, por ejemplo, que hoy cotizó, ¿no?, más de 100 pesos por debajo del dólar blue, ¿no?, que llegó a operar en los 1.000 pesos, ¿no? Correcto, sí. Hoy el dólar blue tuvo un salto bastante importante, creo que producto de que empezó a hacerse este dólar PEG con el oficial. Vos sabés que ahora todos los días va a saltar cerca de 3 pesos el valor del dólar oficial y creo que eso empezó a mover un poco las cotizaciones también del mercado paralelo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar hablando de este tema con Fernando Navajas en el último bloque. Ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para hablar de un riesgo que tal vez no muchos tenemos en cuenta, que es el de incendio por autoignición de equipos o dispositivos electrónicos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, bueno, y por traernos y advertirnos, ¿no?, acerca de este riesgo que realmente yo personalmente no tenía en cuenta, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, expliquemos. Bueno, en realidad las estadísticas demuestran que es muy usual que no se tengan en cuenta estas situaciones. Muchas personas en su vida diaria desechan
algún celular, una notebook, una tablet, este tipo de electrónicos, porque hoy hay una obsolescencia muy marcada de estos bienes, entonces compran bienes nuevos muy rápidamente y por cualquier cosa guardan el bien. Esto normalmente hace que lo terminen depositando en algún placar, en un cajón, en alguna cochera, en un estante, en una caja, sin tener en cuenta la ignición espontánea que tienen las baterías de litio. Todos estos Por eso, más allá de estar enchufado, más allá de tener carga o no la batería. Más allá de estar enchufado, por supuesto que enchufado hay situaciones. Hoy los fabricantes de batería recomiendan, por ejemplo, para evitar estos riesgos, que nunca dejemos bajar una batería por menos del 20% y nunca la carguemos al 100%, porque es como que le estamos dando demasiada energía y volubilidad a la batería, golpes que hagan que la batería se raje. Y esto hace, por ejemplo, algo que hay que tener muy en cuenta, es que si un día se nos aparece la pantalla del celular rajada y no se nos ha caído en ese momento, ¿está bien? Capaz que se cayó en otro momento, o fue aplastado, no nos dimos cuenta, porque al producirse estos problemas con las baterías, la batería se deforma. Normalmente se hincha antes de la ignición. El riesgo de autoignición. Y aumenta el riesgo de autoignición. Entonces, suceden situaciones. Algo, por ejemplo, que siempre se recomienda es nunca tener estos depósitos cerca de salidas, porque la autoignición de estos bienes es muy explosiva, es complicada. Entonces, si... Bueno, la recomendación directamente es no poner un depósito o un dispositivo que tenga una batería de litio. No, conviene normalmente, en realidad para uno personalmente sirve poco reciclar estos bienes. Entonces conviene normalmente enviarlos a un centro de reciclado y demás, que van a saber qué hacer y cómo contenerlo. Hoy ya hay toda una parafernalia de situaciones para protegerse. Bueno, nos quedan 20 segundos, rápidamente comentamos, ¿no?, que uno puede protegerse contra este riesgo en con un seguro caso para el de hogar, este ¿no? tipo de situaciones, normalmente es ignición y crea incendios o explosiones, la cobertura de incendio va a responder, o sea, no es una exclusión de la póliza de incendio, al contrario, las pólizas hoy están respondiendo a situaciones de esta naturaleza, tanto en el edificio como en el contenido. ¿Está bien? Muy bien. Inclusive las de responsabilidad civil en viviendas particulares cubren reclamos que puedan hacerse por lesiones que sufra alguien luego de haber inhalado humo producto de esto. De Muy este bien, tipo de completísimo. situaciones. Muchas gracias, Patricia. No, por favor. Bueno, y seguimos ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y nos trasladamos al ámbito internacional. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron fuertemente ayer tras conocerse un dato de inflación que fue mejor al esperado en Estados Unidos y que por el momento ha sepultado la perspectiva de más subas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ale, bueno, ¿cuáles son tus expectativas, ¿no?, para los próximos meses para los mercados, ¿no? Bueno, como vos decís, hay tres factores, me parece, principales que hay que tener en cuenta. Hace un par de semanas la Fed mantuvo su tasa en el 5,5 y dio a entender que en función de cómo vinieran los datos era muy probable que este sea el techo de la suba de tasas. Los datos, como vos decías, llegaron y fueron positivos, ¿sí? La inflación mensual fue del 0% en Estados Unidos y eso alentó al mercado, digamos, a tener un fuerte movimiento alcista, prácticamente 7% subió en una semana. Y también hay un factor adicional. Estamos ya prácticamente terminando la presentación de balances del tercer trimestre del año y en forma agregada las compañías del S&P 500 lograron superar sus máximas ganancias históricas que habían sido en julio de hace un año y para que te des una idea están ganando 481.000 millones de dólares en forma conjunta. Así que positivo para las acciones americanas. De todas formas, con un riesgo todavía, ¿no?, de recesión en Estados Unidos por delante, que invita a la cautela, ¿no? Sí, pero también, digamos, los principales organismos mundiales, el FMI, el Banco Mundial, esperan que Estados Unidos pueda sortear este enfriamiento de la inflación sin entrar en recesión y pronostican cerca de un 1,5% de crecimiento para el 2024.
Bueno, para tener en cuenta entonces, ¿crees que hay alguna oportunidad para los inversores que quieren apostar justamente a este aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos? Yo creo que es una buena oportunidad para entrar en algunos activos más bien riesgosos, que son los más castigados, ¿sí? Las tecnológicas. Justamente hoy se juntaban Biden con Xi Jinping en San Francisco, en Estados Unidos, y las acciones chinas han sido otra de las más afectadas, así que por ahí me parece que pueden venir algunos trades ¿Una última agresivos. recomendación a partir de esto? ¿Te animás? ¿Un último CDR para recomendar a partir de esto? Un último CDR, bueno, en esa línea con lo que te decía, el CDR de BABA, obviamente me parece que es uno de los más baratos del mercado, porque salieron muchos fondos de China y hoy cotiza cerca de 5% por debajo de lo que salió a cotizar hace 10 años atrás. Muy bien, con esta entonces recomendación de Alejandro Bianchi cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando, brindando información sobre seguros para el hogar. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Invertir es transformar tu mundo. Invertir es crecer. Balance. Es tiempo de invertir. Abrimos un nuevo bloque en el que vamos a hablar de seguros para el hogar y para ello estamos con Joana Eberle, que es responsable de técnica y producto de Hipotecario Seguros. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, y contarle al público de qué se trata, bueno, qué riesgos cubre esta póliza del hogar que ustedes ofrecen. Bueno, estamos justamente lanzando ahora nuestro nuevo seguro del hogar, que cubre todos los riesgos asociados al hogar de la persona y los bienes. Por eso lo dividimos como en 4 grandes cuadrantes. Sí. Por un lado tenemos lo asociado al incendio del edificio, digamos, y todos sus riesgos asociados. La cobertura tradicional, ¿no?, del seguro para el hogar. Exacto, la propiedad en sí. Por otro lado, el robo de las cosas que están adentro, todo lo asociado al hogar. También tenemos la responsabilidad civil, que son todas aquellas cuestiones legales que pueden estar asociadas al hogar, incluso, no sé, la gente que tiene casa, si esa vereda, si alguien se cae en la vereda, está cubierto, que es algo bastante importante, claro, hoy en día. Y también lo que son los bienes de la persona, como cubrir la bicicleta, un miembro más de la familia que es la mascota, los electrodomésticos, obvio, también línea blanca, y con la particularidad de que vamos a estar cubriendo celulares, incluyendo esos celulares importados de sumas aseguradas altas, que la gente va a tener la posibilidad de incluirlo dentro de su póliza de hogar y estos riesgos los cubrimos tanto dentro como fuera del hogar. Bueno, también mencionaste, ¿no?, el caso de la bicicleta, ¿no?, que tiene un uso creciente. La bicicleta ustedes también la aseguran dentro y fuera del hogar. Sí, tanto dentro como fuera del hogar. Lo que buscamos es dar soluciones a nuestros clientes y estar presentes en todos aquellos momentos de dolor y también ayudarlos a prevenir. Y también mencionaste, ¿no?, el tema de animales domésticos. Sí. ¿Qué riesgos contempla la póliza en estos casos?
El robo de la mascota, si se extravía también, la ayudamos a buscarlo. Y en el caso de accidente, también le abonamos la suma asegurada por el responso, digamos, de la mascota. Claro. Y bueno, y me imagino en lo que tiene que ver con la cobertura de responsabilidad civil, si una persona tiene un perro peligroso, también contempla, ¿no?, las lesiones que pueda provocar este perro, ¿no? Sí, también está incluido. Un tema, digamos, que ha tenido, ¿no?, mucha difusión en estos últimos meses o en este último año, ¿no? Mucha difusión, y hay algunas razas que son consideradas para la ciudad de Buenos Aires peligrosas y que es obligatorio contar con la cobertura de responsabilidad civil para la mascota. Pues justamente, ¿no?, estamos hablando de una póliza que contempla, ¿no?, un número importante de riesgos. ¿Cuál es el costo de esta póliza aproximado, ¿no? Obviamente que dependerá del tamaño del inmueble, ¿no?, de la ubicación, pero como para dar una idea al público. Exacto, depende tanto de la ubicación, que vamos a estar cotizando por ubicación. A partir de la experiencia que tenemos desde la compañía, podemos tener certeza del riesgo por dónde está ubicado, y de los metros cuadrados vamos a dar una suma sugerida y un precio sugerido. Pero hoy en día en un 3 ambientes podemos hablar de 5.000, 6.000 pesos para cubrir el edificio y los bienes de la persona. Y me decías, ¿no?, antes de iniciar el programa, que si incluimos, ¿no?, los dispositivos móviles, los celulares en esta póliza, el costo se iría un poco más alto, ¿no? Sí. Todo va a depender de qué celular estamos hablando, pero el costo se incrementa. Igualmente, siempre es un diferencial respecto de contratar solo el seguro de celular, ¿no? Como que tiene el beneficio el asegurado de cubrirlo a un menor costo. Pues estamos hablando entonces de que por el costo mensual, ¿no?, que es menor a una cena de 2 personas, estamos asegurando nuestros bienes, nuestro hogar. Exacto, así es. Muy bien, Giovanna, muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros para el hogar. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista Fernando Navajas. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Y bueno, y luego de 90 días, el dólar oficial volvió a moverse hoy con una micro suba que anticipa los fuertes movimientos que debería tener próximamente, ¿no? Más temprano que tarde. Fernando, ¿cuándo crees, ¿no?, que se van a dar esos movimientos, si te animás a especular, y qué magnitud deberían tener, ¿no? ¿Del tipo de cambio te refieres? Del tipo de cambio, sí, exacto. Bueno, el dólar oficial, ¿no? Y el oficial a un horizonte de, vamos a decir, 6 meses, para allá, para el mes de abril, o por esa época, está equivalente a lo que es el paralelo ahora. O sea, estás con una suba que está en el orden que lo que la brecha te indica hoy, después de aún de las bajas estas, en 180%. Eso es un tema preocupante porque si vos haces punta contra punta, te implica un ajuste devaluatorio
bastante alto, de como el 18% mensual. Y es en 6 meses, digamos, ¿no? Para llegar a cerrar esa brecha. Y una dinámica de ese tipo, con un tipo de cambio, siendo una escalera de esa naturaleza, uno no la visualiza en un régimen en donde la tasa de inflación se estabilice. Más bien tendés a irte hacia arriba, yo te diría de una manera preocupante. O sea que esto normalmente puede ser una de dos, o ocurre como parte de una dinámica que tiene una corrección inicial y luego a partir de ahí viene un crawling peg o alguna otra cosa, o vas tratando de hacer un crawling peg hasta que vas a tener un salto que yo creo que cuanto más se demore ese salto, más fuerte va a ser. Igual, idealmente, ¿no? Este movimiento en el dólar oficial, en el tipo de cambio, debería venir acompañado de un conjunto de medidas, ¿no? En el contexto de un plan económico integral, ¿no? Sin ninguna duda, ya tuvimos la película de la devaluación del mes de agosto, después de las PASO, que fue de texto, digamos, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué es lo que pasa si hay una devaluación sin plan? Bueno, ahora tenemos los datos. Andan los datos del mes de agosto y septiembre y es hermoso ver qué es lo que pasa. No, pasa que tenés un pass-through del 110%, 120%. Es hermoso desde un punto de vista intelectual, ¿no? Desde el punto de vista absolutamente intelectual. Desde un punto de vista digamos... Es trágico, no quiero usar el lenguaje de Día de la Independencia cuando el doctor vio al alienígena y dijo es hermoso, digamos. Claro, no es hermoso. Esto no es hermoso, para nada. Bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando del tipo de cambio que ha sido uno de los tantos precios, ¿no? Que el ministro candidato ha mantenido, ¿no? Congelados a lo largo de esta larga campaña electoral. Como hemos visto, ¿no? A pesar de esto, a pesar de este congelamiento de numerosos precios, la inflación no cerró en octubre ya en el 140% anual, ¿no? La inflación anual más alta desde la época de la hiperinflación, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas para los próximos meses, ¿no? Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, podemos ver todavía una inflación mayor, ¿no? Sí, hay dos planos acá, ¿no? Que uno tiene que mirar. Lo que vendría a ser el mediano plazo, que tiene que hacerse condicional a lo que uno cree que va a ser el plan de acción, para no llamarlo plan de estabilización, o de desestabilización si no se toman medidas, y el plano de más corto plazo. En el plano de más corto plazo, el dato de octubre, más allá de la polémica que pueda generar cuán bien o mal está medida, esto no es una imputación a como lo mide el INDEC, pero ocurre que cuando uno tiene una inflación alta, empiezan los errores de medición y los sesgos que pueden ocurrir por la forma en la cual se encara el índice, cómo se computa. Por ejemplo, algunos de los que miran esas cosas dicen cómo computaste la tarifa de agua, si la metiste bien o no la metiste bien, cómo computaste las escuelas privadas o cómo computaste la parte de verduras. Hay 3 o 4 áreas que siempre aparecen ahí. Más allá de eso, lo cierto es que octubre, este número de octubre, es un número que es una foto muy vieja, porque lo que ha estado ocurriendo, y por eso la sensación de la gente en estas por eso me sube más en el 140 anual que en el 8%. Que en el 8, mensual, ¿no? claro, en el 8. Entonces, vos tenés dos escenarios posibles. Tenés un escenario en donde vos haces un plan y junto con el plan viene una cantidad de ajustes que no te van a poner una inflación muy distinta al 140, imagínate, para el año 2023. O tenés un desorden por la vía de una mala gestión de la preparación de la política económica y derrapás hacia el tipo de inflaciones como las que derrapó la Argentina en camino al plan austral, que te pondrían al doble, te podés ir al 300% de inflación. Claro, y yo creo que esos son los dos escenarios que están ahí. O sea, ojo, porque la tasa semanal de estas últimas 2 o 3 semanas no tiene nada que ver con la tasa con el número de octubre. El número de octubre es un número marketinero. Podremos discutir el punto más, punto menos, cuántos 50 puntos básicos, 100 puntos básicos, para arriba, para lo que sea, pero ahí el problema está en que la dinámica de las remarcaciones, hoy en día, la forma en la cual te hacen los recargos, los descuentos cuando compras con tarjeta o algunas otras cosas, hay indicios de que estás paradito ahí en un escalón del 10%, yendo para donde la tasa de devaluación ahora te diga que vas a tener que ir si no se toman medidas.
Muy bien, y justamente, ¿no? Hablando de la inflación en el debate, ¿no? Presidencial del domingo pasado, el candidato, ¿no? Milei insistió, ¿no? En su propuesta de cerrar el Banco Central para terminar con la inflación. ¿Vos creés que es necesaria una vía tan radical, un camino tan radical? Yo tengo mis diferencias porque me paro un paso atrás de eso, y a mí las soluciones financieras me parecen que son muy necesarias, sobre todo en una economía cuando se comió el stock de reservas, está en una situación débil estructuralmente, tiene una sequía, etcétera, etcétera, está en un problema de financiamiento y está en un problema de corrida del dinero. Estas soluciones drásticas que no atienden adecuadamente atrás los temas fundamentales estructurales de la economía no me parecen buena economía. Tengo mis diferencias en ese punto de vista. A mí me parece que la Argentina tiene que acometer un plan fiscal, de ordenamiento fiscal, en las líneas que tiene con el acuerdo con el Fondo Monetario y de... Esto igual me parece los dos candidatos, ¿no? Lo han planteado. Sí, pero la cuestión es como lo dicen, piripipí, y la realidad concreta de que vos sepas quiénes son los que están atrás, que están haciendo qué cosa en materia concreta en la lista de cuestiones. Tomá, por ejemplo, un caso que ya se ha trillado demasiado. Bueno, ¿cómo vas a reducir los subsidios en el área de subsidios? Bueno, ¿no? Tenés que tener un plan concreto de reducción de subsidios. El debate del otro día fue un debate en donde medio los dos escapaban a la respuesta. O sea, Massa porque quiere hacer creer que con tarifas como las que tenemos vas a poder seguir viviendo, y Milei tratando de decir que él no lo iba a hacer, o por la cuestión electoral. Digamos, no hay que creer en Veremos a partir del 19 de noviembre, el 20 de noviembre. Claro, no hay que creer mucho en el debate electoral. Lo que uno se debe preocupar es cuando atrás de los candidatos no hay gente seria pensando las cosas que hay que pensar. Bueno, vamos con este mensaje. Me encantaría seguir conversando, muy interesante. Gracias, Fernando. Cerramos entonces el programa de hoy con este análisis detallado de la situación de la economía argentina y de los enormes desafíos que tendrá el próximo presidente apenas asuma. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.